Saludos amigos y amigas, gracias por acompañarnos una mañana más a través de la entrevista del día en los medios comunitarios de Corape. Tras el reciente proceso electoral, Ecuador entra en una fase política marcada por ajustes dentro del Ejecutivo y por el llamado de organizaciones sociales que señalan debe existir una reconfiguración en las relaciones entre el gobierno, organizaciones sociales y la ciudadanía. Insisten en abrir puertas de diálogo. Para hablar de este tema nos acompaña Mauricio Alarcón, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, también para comprender un poco el alcance de los cambios ministeriales que se han hecho dentro del gobierno, las posibles implicaciones para la gobernabilidad. Así que le agradecemos al doctor Alarcón por acompañarnos. Buen día, gracias, bienvenido. Buen día, muchas gracias por la invitación. Siempre un gusto estar aquí con ustedes. Gracias a usted, doctor Alarcón. Y como primera pregunta, consultarle cómo analiza usted el momento político que atraviesa el país después de este proceso electoral. Bueno, creo que los ecuatorianos dimos un mensaje claro en las urnas, tanto quienes votaron por el sí como quienes votamos por el no. Transmitimos un mensaje a nuestra clase política frente a las intenciones de llevar a cabo transformaciones, cambios constitucionales. Estos mensajes deben ser analizados, leídos, interiorizados por esos actores políticos. Esto no es lo mismo que una elección personal. No es votar por uno, por su propuesta, votar porque me cae bien o porque simpatizo con su organización política. Es votar por un contenido o votar por simpatía o antipatía del promotor, del proponente, el gobierno nacional. Ese mensaje que ha sido lanzado por el país el día domingo 16 de noviembre, esperemos sea recibido con madurez, con sensatez y con apertura por parte de los actores políticos. Lo que se viene tiene que indiscutiblemente ser de lado y lado una orientación hacia lo que los ecuatorianos efectivamente queremos a partir de hoy. Doctor Alarcón, y lo mencionaba yo, tras estos resultados del referéndum y consulta popular, se anunciaron cambios en el gabinete de gobierno. ¿Qué lectura hace usted precisamente de estos cambios? ¿Qué elemento tal vez considera vale la pena observar para entender hacia dónde quizás se orienta el Ejecutivo con esta reconfiguración? Me atrevo a decir que el Ejecutivo aún no analiza como corresponde el mensaje que los ecuatorianos le dimos el día domingo en las urnas. La forma en la que al parecer se ha tratado de encontrar culpables de la derrota, la forma en la que se ha procedido con ciertos cambios, hasta diría yo, incomprensibles en el gabinete ministerial, deja muchas dudas aún pendientes. No se diga lo que quizá resulta más preocupante, el hecho que desde el día domingo lo único que se ha tenido por parte del presidente, principal promotor del referéndum y de la consulta, ha sido un tuit con muy pocas palabras. No ha habido declaraciones, no ha habido un trazado de una nueva hoja de ruta a propósito de los cambios, y más bien lo que hemos visto han sido otra vez voceros sueltos con distintos mensajes, muchos de ellos incluso responsables del resultado del sí, sin dar claridad al país de lo que se viene después. Y precisamente usted ha hecho referencia a estas dudas pendientes que tal vez dejan estos cambios ministeriales. Y aquí consultar qué implicaciones pueden tener precisamente estos cambios en los ministerios con estas dudas pendientes y en ministerios también clave, como se han señalado, ¿no? Porque la mayoría de los cambios que hemos visto son en ministerios de carácter social. El Ministerio de Desarrollo Humano, el Ministerio de Gobierno. ¿Qué implicaciones podría tener eso? Quizá el más importante cambio es el del Ministerio de Gobierno, si esa es la institución que tiene a su haber el manejo político, el tender puentes, el buscar espacios de diálogo, el lograr consensos para una buena gobernabilidad, es fundamental que esté en manos de una persona con capacidades para hacer lo mencionado. Creo que en este momento hay o debería haber una predisposición del gobierno nacional a volver a dialogar con el movimiento indígena, abrir espacios de diálogo que hasta hoy no los ha tenido con la sociedad civil organizada, a tender más y mejores puentes con el sector privado y hablarle claro a los ciudadanos, que son los aliados más importantes dentro de un proceso político y de un proceso de gobierno. No obstante, quien ha sido designado como ministro de gobierno, no solo que ha tenido un mal inicio, por llamarlo de alguna manera, con este tema de su impedimento de ejercicio de cargo público o incluso denuncias que han salido de cuestiones de su ámbito personal. Eso es parte del escrutinio público de quien elige el camino del servicio público. Y pues en ese sentido esperemos que esos antecedentes que incluso
salieron y saltaron en su cuenta de varias redes sociales que ahora ya han desaparecido, valga decirlo, no impacten en lo que significa su gestión como ministro, si es que esto efectivamente se concreta. Ahora, tú has mencionado otros cambios, los vinculados en alguna medida al Frente Social. Vuelve la señora Rovira al Ministerio de Desarrollo Humano, se pone a su mano derecha a cargo del Ministerio de Trabajo, se quita a alguien que se consideraba una actora fundamental del gobierno, la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, quien incluso, recordarás tú, formó parte de una terna para el Consejo de la Judicatura, y algunos otros cambios que ya más parecen de maquillaje e incluso incomprensibles. Poner a un exministro de Economía y Finanzas a cargo del Ministerio de Agricultura con limitado conocimiento en la materia, o encargarle el Ministerio de Salud a la vicepresidenta de la República. Creo que más allá de lo que hay que esperar y ver cuando tienes un país en crisis, después incluso de una derrota electoral, hay que afinar muy bien este tipo de cambios y no generar dudas en la ciudadanía. Y también usted mencionó estos otros ministerios, el Ministerio de Salud Pública. Recordemos también que en el país se vive este escenario que pacientes con diferentes enfermedades piden mejor atención en el sistema de salud pública, el abastecimiento de medicamentos. También hubo cambios en el Ministerio de Educación. Precisamente, ¿cuáles son ahí estos desafíos que tienen estas carteras de Estado ya culminando, ya por culminarse este 2025 y de cara al 2026 con estas demandas ciudadanas que siguen latentes? El principal reto que todo el gabinete ministerial, no solo quienes están asumiendo nuevos retos, tienen, es demostrarle al país que pueden gobernar y gestionar lo público. Si tú te pones a analizar o a tratar de comprender en muchos casos por qué pasó lo que pasó el día domingo, te puedes dar cuenta que, por ejemplo, en los cantones donde se ha incrementado la violencia, donde tienes las cifras más altas de muertes violentas, ganó el no. Y son cantones militarizados donde se supone que, pues, hasta con los estados de excepción, el gobierno, y así lo ha dicho, tiene controlada la situación de inseguridad. ¿Por qué ganó el no entonces? Es quizá porque no hay una gestión efectiva de la seguridad en dichas ciudades. Lo mismo en cuanto a lo que significa la salud y la educación. Yo creo que, aunque la campaña fue muy corta, de apenas 13 días, si te pones a revisar muchas de las críticas de la ciudadanía en el sentido de rechazar al gobierno, no rechazar al referendo y a su contenido, ha sido por la deficiente gestión en áreas tan clave como la salud, como la educación, como la seguridad, como la economía. Entonces, creo que hay que prestar atención a lo que significa el reto que tiene ahora el gabinete ministerial de, como ellos mismos lo han dicho, con las herramientas disponibles, demostrarle al país que pueden hacer gestión pública. Nos queda 3 años y medio por delante. Y hablando precisamente de estos cambios, también me mantengo en el tema del cambio a la ministra del Trabajo que usted ha mencionado, que también era un actor clave. Y es que ya en estas últimas semanas de este 2025 se debe de analizar y definir el sueldo básico para el 2026. Precisamente este cambio en el Ministerio del Trabajo se da ya a días de que se inicien estas conversaciones, porque se ha indicado de que posiblemente este 24 de noviembre sesionaría el Consejo Nacional de Salarios. Aquí también, ¿cuál es ese desafío y cómo ve también este cambio, este movimiento en esta cartera de Estado previo a que se defina esto? Mira, más allá de los tiempos, creo que podría este cambio obedecerse al fracaso de una política que también le puede haber sumado votos al no, restado votos al sí. Me refiero a este tema de adelantar el pago del 13º sueldo. No solo que jurídicamente era un desatino, sino que en la práctica resultó problemático incluso dentro del propio sector público. Mira que aunque se dijo que, por ejemplo, los jubilados iban a cobrar también ese 13º sueldo por adelantado en el mes de noviembre, esto no ocurrió, con suerte cobraron su pensión jubilar. No se diga el sector privado que no ha podido pagar el 13º sueldo. Y peor, si sale una ministra a amenazar con sanciones cuando se sabe que la situación económica en muchos casos no es la óptima. Creo que acá tenemos una salida que obedece a ese tipo de cuestiones. El reto, claro, que tiene el nuevo ministro por delante, ya con experiencia en el sector público, es apuntar a esos temas que tú señalas. Siempre un cierre de año, considerando lo que se discute sobre un incremento salarial, sobre muchas otras cosas vinculadas a los retos del 2026 en materia laboral, quién sabe incluso a propuestas de reformas normativas en el Código de Trabajo, que es algo que el gobierno lo viene repitiendo no solo durante los 6 meses de este mandato, sino desde el mismísimo día en que se posesionó Noboa hace prácticamente 2 años, podría estar en agenda, ¿no? Entonces hay que prestar atención
porque las carteras de Estado donde se han producido cambios son fundamentales, insisto, para ver gestión pública. Doctora Alarcón, y ya también para culminar este tema de los movimientos que se han hecho a la interna del gobierno, cómo también vio usted este cambio de la vocera del gobierno? También, ¿qué cree que pueda pasar con esta vocería? ¿Considera también si es necesario una vocería por parte del Ejecutivo? Honestamente, nunca he estado de acuerdo con que existan los voceros presidenciales. Desde la primerísima que hubo, la señora Mónica Chuji, en la época de Rafael Correa, creo que es el presidente, creo que es su gabinete quien tiene que dar la cara y hablarle al país, no el uso de terceras personas que muchas veces se queman como fusibles, lo acabamos de ver, o que simplemente no tienen un conocimiento pleno y en lugar de dar respuestas siembran más dudas que las que ya se tienen desde el primer momento. Se abren frentes innecesarios, se generan peleas entre los propios periodistas y mira que si queremos dejar por fuera el tema de la vocería presidencial durante los últimos 17 años, podríamos recordar muy bien lo que fue, por ejemplo, el paso de una suerte de vocero en la Secretaría de Comunicación en el gobierno de Abdalá Bucaram en el año 96. Recordarás tú que ahí estaba el periodista Artieda, que salió de Coavisa para ser vocero presidencial en una época de crisis y pues el resultado fue nefasto, ¿no? Yo creo que además, dentro de un esquema de rendición de cuentas permanente que le corresponde a las autoridades, los voceros presidenciales no ayudan en esto, sino que terminan haciéndole un flaco favor a los gobernantes, a los ministros y generando incluso resistencias, como ha sido el paso de Carolina Jaramillo durante estos meses en Carondelet. Estamos en entrevista con Mauricio Alarcón, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, y ya para ir entrando también a los minutos finales de esta entrevista, ¿qué actores sociales usted considera también se refuerzan ahora en este escenario político tras los resultados del referéndum? Hace un momento usted mencionaba, si no me equivoco, el tema de tener puentes también con el sector indígena. ¿Qué otros sectores también siente que se fortalecen? Porque vimos activamente a jubilados, bueno, a los sindicalistas. ¿Qué otros sectores considera? Creo que en este momento la gran mayoría de sectores de la sociedad civil y de la ciudadanía salen fortalecidos con el resultado electoral. Mira que no se trató de una campaña de actores políticos, se trató de una campaña ciudadana, en muchos casos movilizada con incipientes recursos a través de redes sociales. Entonces, acá los mensajes que creo se ha mandado y que espero, insisto, los actores políticos comprendan, es que la ciudadanía, si se organiza, puede obtener un buen resultado en lo que significa la incidencia en políticas públicas, en gestión de gobierno. Por eso es que es fundamental que esa ciudadanía organizada pueda arrimar el hombro al gobierno nacional. Acá no es que porque se apoyó el no y no se le dio al presidente el triunfo en su propuesta, se está complotando para que el gobierno caiga. No, de ninguna manera. La ciudadanía lo que busca es gestión y cambio. Y yo creo que el mensaje principal que se dio es el de cambio, sí, pero no así, no de la forma en la que el presidente lo estaba proponiendo. El cambio requiere más voluntades, el cambio requiere la colaboración desde distintos sectores. Ojalá del lado del poder haya la suficiente madurez y apertura para lograr el resultado, sentando incluso a quienes piensan distinto en una misma mesa, partiendo de las coincidencias, dejando de lado divergencias que muchas veces no tienen nada que ver con los temas a tratar y teniendo como único norte claro sacar a Ecuador del hoyo en el que se encuentra por la inseguridad, por la crisis económica, la falta de empleo y la corrupción. Doctora Alarcón, y como pregunta final, y en este caso de manera breve, también qué pasa con otros espacios, con otras instancias como el legislativo. Ustedes desde la Fundación hacen esta observancia, también ahí cuáles son los desafíos, ya en la parte final de la entrevista. Un legislativo que trabaje, un legislativo que legisle y fiscalice como le corresponde, que se aplique un poquito más y que no cometa errores gramaticales o errores ortográficos o por la calentura de los debates viole procesos para que después de esas normas que el país necesita se caigan ante la Corte Constitucional. Un legislativo responsable que efectivamente represente a la ciudadanía. 6 meses han pasado ya de este periodo formal de 4 años. Nunca es tarde para corregir, nunca es tarde para actuar con madurez, para que los ecuatorianos además sintamos que estamos siendo representados de mejor manera por esos 151 que se van a quedar incluso a propósito del triunfo del no en la pregunta 3. Perfecto, doctora Alarcón, gracias por su tiempo para los medios comunitarios de Corape, que tenga un excelente resto del día.
Siempre un gusto estar con ustedes, un gran abrazo a la distancia y pues que sea un buen resto del día. Gracias, doctor Alarcón. Que pase bien, amigos y amigas. Sigan en sintonía de los medios comunitarios de la red informativa de Corape.